capítulo anterior. Somos nuevas criaturas. Al ser nuevas criaturas, entendemos que debemos de dar un fruto, como usted bien lo dice. Siendo esas nuevas criaturas, la fidelidad que tenemos hacia Él debe ser manifiesta en acciones. Pero cuando hablamos de transformación, es que yo tenía un carro y ahora tengo un avión. Entonces tú dices, pero es que no hay diferencia entre el avión y el carro, entre la oruga y la mariposa, una transformación. Sí, exacto. Entonces cuando hablamos de nueva criatura, cuando venimos al Señor de nueva criatura, empezamos de nuevo. Todo el mundo puede ser descendiente, o sea, soy descendiente de Abraham, como muchos dicen, pero el hijo de Abraham es aquel que ha seguido en los parámetros de la Torá, que ahora tiene el Evangelio, que está glorificando, levantando, exaltando, cargando el peso de Dios. Entonces ese es un hijo, ese es un portador de la herencia. Qué interesante, pastora, eso, que se conecta con lo que dice Primera de Juan 2:6, que dice que el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. O sea, eso se conecta de una forma en que somos hijos de él, estamos llenos del Ruach, de la mente, del poder. Entonces debemos de andar en ese mismo marco de santidad. Así es, por eso el Señor Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Así es. Eso es tremendo. Así es. Porque del corazón salen todas las cosas es. malas. Por eso uno tiene que estar constantemente limpiando el corazón. Señor, límpiame, Señor, revélame qué está mal en mí. Porque que salen unas cosas terribles. Sí. Y nuestro campo de batalla es bien los pensamientos. La mente. Por eso es que hay que revestirse de esa armadura. De esa armadura. Totalmente. Wow. Mira, ahora me trae a la mente cuando la pastora dice, cuídate de ti mismo, Timoteo. Y hay un versículo que dice, nada me apartará de ti, Señor, ni la muerte, ni ángel, ni lo alto, ni lo profundo me separarán de ti. Tú, yo, sí te puedes separar. Nosotros mismos es que nos separamos. No vino el ángel, cuídate de ti mismo. Así es, sabiendo que si de verdad fuimos salvos, el Señor nos va a buscar. Nos va a buscar. No nos va a dejar, porque ya la salvación es un regalo. La salvación es imposible perderla. Para los que piensan que sí se pierde, no se pierde. Ahora, eso no es para un descuido, porque hay personas que no les gustan predicar eso, porque dicen, se van a descuidar. No, eso nos pone una mayor carga. Porque al entender la gracia, al entender el favor, el don de Dios en nosotros, eso nos responsabiliza más para cuidar nuestro accionar y cuidarnos de nosotros mismos, evidentemente. Es un mayor compromiso. Mayor compromiso. De accionar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a quien te eligió, es para que tú entonces obres de acuerdo a quien te elige, porque no puede ser que tú entonces tengas un amo y entonces tú estemos totalmente haciendo lo contrario al amo. O sea, si fui salvo, voy a caminar de acuerdo a sus mandatos. Claro. Señor, y uno ve a Salomón. ¿Qué nos probó Salomón? Salomón llegó un momento, lamentablemente, que se dio todos los gustos del mundo, que fue tras los deseos de su corazón, 1000 mujeres, entre esposa, amante, concubina, lo que fuere. Y al final de sus días, ¿qué concluyó Salomón? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Así es. Lo demás, todo, amados, es cosa perecedera en esta tierra. Te puede dar un placer momentáneo, pero a la postre te va a hacer mal, o nos va a hacer mal. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón con esto? Óyeme, tú puedes probar todas las cosas de esta tierra, pero nada te va a dar el buen resultado como el que tú cumplas los mandamientos y temas a Dios. Y temer a Dios es imitar a Yeshua. Exacto. Porque ahí está el temor de Dios. Cuando yo quiero actuar como Él, agradarle a Él en todo. Le obedece, guarda los mandamientos, hace su voluntad. Cuando nos desviamos un poquito del camino, inmediatamente el Espíritu, el Ruach nos renarguye y volvemos, bajamos la cabeza, pedimos perdón, nos arrepentimos y decimos, ahora con tu ayuda seguimos hacia adelante. Sí. Pero no puedo quedarme una justificación. El Señor me entiende, el Señor sabe que yo soy débil, que hay una excusa, pero tenemos el poder, como usted dice, amada. O sea, vamos a caer, como cayó muchas veces el rey David, que caía, pero ¿qué hacía él? Se humillaba, volvía, se levantaba y lo buscaba.
Pero tiene Wow. que llegar el momento donde ya no caigamos más. Exacto. Porque esa es la bendita gracia, que llegue un momento que nosotros ya hayamos entendido lo que Yeshua hizo por nosotros y eso produzca en nuestro corazón un agradecimiento tan profundo que nosotros nos duela fallarle a Dios y por amor a Él nosotros no fallemos más. Y ahí es que viene, pastora, la relación hijo y padre. Porque yo me visualizo, la relación hijo y padre da connotación a una intimidad. Un hijo que vive en la misma casa con un padre, hay una intimidad, debe haber una intimidad, debe haber un conocimiento. Yo sé cómo mi papá piensa, Exacto. yo sé cómo mi papá actúa. Yo sé que le molesta. Yo Yo sé tengo que que le agradarlo molesta. a él, efectivamente. Entonces yo tengo que agradarlo a él. Exacto. O sea, no lo quiero deshonrar, no lo quiero que se ponga triste, y yo voy a actuar conforme a como él quiere que se actúe en esa Excelente, casa. así es. Entonces eso trae la connotoriedad de ser hijo. Correcto. Hijo de Dios, es eso, esa es la intimidad. Hay que buscar una intimidad. El hijo busca una intimidad. Es así. El que es formado, creado, la criatura de Dios, es criado de Dios, es una criatura, pero lo que entiendo que diferencia entre hijo y criatura es esa intimidad, esa búsqueda, es tú conocer, saber qué le agrada al Padre. Ujú. Y tú sabes que otro fenómeno que está ocurriendo mucho ahora es el fenómeno del conocimiento. Yo tengo mucho conocimiento, yo sé mucha Biblia, Torá, pero ¿y el fruto? ¿Dónde está el fruto? Entonces la palabra nos dice, por su fruto serás conocido. No es por el conocimiento que vamos a ser conocidos. Sí, es. Entonces yo pienso que si nosotros estudiamos y oímos conversaciones como estas, es para que nosotros podamos aplicarlo. Amén, Porque así el es. evangelio es vida y vida transformada. El evangelio nos hace entender el sacrificio del madero que hizo Yeshua, entonces querer imitarlo a él por agradecimiento, porque es la forma de nosotros responder a Amén. esa muestra de amor incomparable. Entonces nosotros no podemos volver al lodo, no podemos revolcarnos como el cerdo en el lodo, sino que nosotros tenemos que limpiarnos, porque hay un versículo que a mí, wow, me quebranta cuando dice que ya no hay más sacrificio que hacer. Creo que en Hebreos, ya no hay más sacrificio Sí, que hacer. exacto. Si tú vuelves atrás, ya el Señor hizo todos los sacrificios que había que hacer. Ya no hay más sacrificio, porque también esos que piensan que el sacrificio que harán en el templo, cuando construyan el templo, Tampoco. va a ser sacrificio que vienen de Dios para nada. Eso es humano, eso no tiene nada que ver con Dios. Ya Yehoshua HaMashiach, Dios, Él hizo se todo. sacrificó una vez y para siempre. Amén, El cordero amén. inmolado. Aleluya. Entonces ya nosotros no tenemos que pensar en sacrificio. Entonces, si nosotros menospreciamos lo que Él hizo, ¿qué queda entonces? Mire, cuando un hijo de Dios que se quiere apalancar solamente en cuando ve milagros, cuando Exacto. ve Uf. bendiciones y dice, pero el Señor dice, pero ¿qué más yo puedo hacer por ti? Fui a la cruz del Calvario, muero por ustedes, le doy vida eterna. ¿Qué más quiere? Le he dado una nueva vida, le he dado estatuto, una forma de cómo guiarse. ¿Qué más quieren? Quieren más. Ustedes quieren panes y peces. Y vemos a un creyente actual en búsqueda siempre de esos milagros, de esos portentos. Entonces dice, ahí, sí, cuando ven a esa gente, dice, no, ese es un portador, Sí, no, es no, un es portador, ungido. es un ungido de Dios, es un sí. verdadero hijo de Dios, Sí, porque está sí. haciendo esos milagros. Algunos no quieren pagar el precio de poder entregarse, de morir al yo, de caminar exactamente como manda en la palabra, en la voluntad de Dios. Entonces es muy fácil decir, bueno, yo te sirvo si tú me das. Así es. Si me hace milagro o me bendice, pues yo te sirvo. Y no es así. es. Ya Él dio algo maravilloso y demasiado precioso que si nosotros lo valoramos en su justa dimensión, tenemos que vernos como un Lázaro resucitado. Amén. Aquel que estaba muerto, Qué enterrado, bello, así es. 4 días, hediendo, y de repente te sacan. Eso hizo el Señor con Así nosotros. es. Ahora vivimos de agradecimiento para servirle, para adorarle y para cumplir. Y está cada día a su imagen y semejanza. Así es. Mira, eso que tú acabas de decir nos conecta con Johanán 3:36, Juan 3:36, que dice, el que es fiel al Hijo, es decir, al portador de la deidad, por el portador de la deidad, Yeshua, tiene vida eterna. El que exhibe fidelidad
por Yeshua, por el portador de la deidad, tiene vida eterna. Mas el que no es fiel a él no verá la vida, sino que el repudio de Dios reposa sobre él. No, o sea, esto está demasiado claro. El Barenash, el portador de la deidad, el que nos amó con amor entrañable, hay que estar cerca de él. Él vino, nos acercó primero y ahora nosotros cerca de él, para que entonces nosotros podamos decir que tenemos la vida eterna. Entonces el estar cerca implica que nosotros estamos exhibiendo fidelidad, que lo estamos imitando a él, que estamos cumpliendo sus mandamientos, el debido proceso y levantando las promesas. Porque si no, no podemos estar cerca de él. Claro. Porque donde hay pecado, donde hay desobediencia, donde hay incompatibilidad con él, él no puede estar. No habita, exacto. Lo que hay es lejanía, todo lo contrario, lejanía. Entonces, ese acercamiento que debemos de buscar cada día, cada creyente, lo hacemos en la intimidad con oración, lo hacemos en escudriñando las Escrituras, pero sobre todo al lado de hombres y mujeres que son gente que han sido apartada por Dios, líderes, tu pastor, un anciano. Entonces muchas veces nosotros como creyentes no queremos estar cerca del líder, porque sabemos que el líder demanda también un nivel. Entonces, para yo sentirme bien, lo que ando es de lejito, para cumplir. Y no quiero acercarme. Es como cuando estoy en la empresa y llega el jefe. Hay empleados que prefieren que el jefe no esté porque no quiero cumplir y estar en el orden debido porque el jefe está ahí. Tenemos que sentir que siempre tenemos a nuestro jefe, a nuestro líder. Y mientras hayan personas que amen la cosa del Señor, acércate a ellos. Tú tienes un pastor que ama la cosa de Dios. Pues, aunque tú no entiendas lo que te pasa, acércate más a sus directrices. Van a haber mandatos, van a haber exigencias que no nos gusta. Compromiso, que a algunos no nos gusta, de verdad no nos gusta, pero ese acercamiento con el guía terrenal y escuchando la palabra nos va haciendo poco a poco, ir puliéndonos y pareciéndonos más al Señor. Amén. Y hay algo que me carga muchísimo, y es el hecho que muchas veces nosotros estamos diciendo, tienes que convertirte, tú tienes que volverte al Señor, tú tienes que venir a la iglesia, pero el testimonio de vida que le estamos dando a las personas a quienes estamos invitando no es nada bueno. Entonces ellos mismos dicen, pero ven acá, ¿y para qué yo voy a volverme creyente? ¿Y para qué yo voy a aceptar a Yeshua, a Jesús, si yo voy a hacer como tú? O sea, no, yo no quiero eso. ¿Para qué? Porque yo te estoy viendo a ti cómo tú estás actuando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, amados, con ese testimonio que están viendo nuestras familias de nosotros, que están viendo de ti en el trabajo, cuál es tu forma de ser y de actuar en el trabajo, de reaccionar. Esas son cosas muy relevantes, sí. Cómo eres como vecino, cómo eres, porque no nada más en la congregación, porque en la congregación es un tiempo muy limitado y tú puedes hacer una pantalla, pero el que vive contigo, el que te conoce en la intimidad, es que sabe realmente cómo tú eres. Procura que todos hablen bien de ti, procura eso, porque a fin de cuentas la meta de todos nosotros debe ser honrar el nombre de Dios y que Él sea exaltado a través de nuestra forma de ser. Por eso no podemos perder las esperanzas. Si vemos familias que están lejos y estamos orando y estamos dando el testimonio correcto, y ciertamente ellos pueden decir que somos verdaderos creyentes, verdaderas personas que portamos la herencia, entonces no desmayemos, porque en cualquier momento, si ellos están contados para salvación, el Señor lo va a manifestar. Y vemos el caso de Efraín, y es bueno traer este tema sobre la mesa, porque hablamos mucho de Israel, hablamos mucho de Efraín, pero realmente no podemos diferenciar, o Judá, a quién se refiere la palabra, cuando el Señor dice, tú Efraín o tú Judá. Entonces, fíjense qué hermoso es, como cuando hablamos del Efraín, estamos hablando probablemente de los nuestros que todavía no han venido a salvación, que están ahí todavía en tinieblas, pero que tenemos la esperanza que en cualquier momento el Señor los puede llamar y los puede escoger para que habiten con nosotros y Él en la Nueva Jerusalén. Fíjense que cuando la palabra nos habla de Efraín, nos está hablando de las 10 tribus del norte, porque Israel era un reino y fue dividido. Más o menos, vamos a decir que en tiempos ya de Roboam, el hijo de Salomón, se dividió en la parte norte y en la parte sur. ¿Qué pasa? Que quedó Jeroboam en la parte norte
y Roboán en la parte sur con Judá y Benjamín, en la parte norte con las otras 10 tribus o 10 varas o 10 palos, como es el nombre original hebreo. Entonces, fíjense ustedes cómo estas tribus se vieron invadidas por Asiria. ¿Por qué? Porque el Señor lo permitió por el pecado de apostasía, por la idolatría, por la inmundicia sexual, el desorden moral a modo general. Entonces vino la invasión a Siria. Luego fueron parte de ellos devueltos, los del sur invadidos por Babilonia, fueron cautivos a Babilonia, exactamente por lo mismo, el pecado, la desobediencia, el darle la espalda a Dios. Y en un momento determinado, en tiempos de Ciro, empiezan a retornar a Jerusalén. Pero ¿qué estamos viendo? Que en la parte específica de Samaria se encontraba el territorio de la tribu de Efraín. Entonces es allí donde regresa una parte de la invasión de Asiria y podemos ver cómo este grupo de personas que antes eran hebreas en una parte empezó a mezclar lo que era la adoración al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, con la adoración a otros dioses que conocieron por los invasores. Entonces se estableció un sincretismo cultural, un sincretismo religioso en estos territorios de las 10 tribus del norte. Entonces terminaron dispersas entre las naciones de la tierra, ahora no pueden ser identificadas, no sabemos quién es de cada tribu. Si alguien te dice que yo soy de la tribu de Neftalí, dígale mentira, porque ahora mismo no se sabe, solamente quizás se pueda sacar la genealogía de los de Judá, quizás, pero de Efraín es imposible. Entonces fíjense ustedes cómo esto nos deja un claro testimonio de que puede haber pueblo de Dios disperso entre las naciones. Puede haber pueblo de Dios todavía cautivo de las tinieblas, como es el caso de nosotros antes de que el Señor nos llamara. Entonces, cuando usted ve en la Biblia que en un mismo versículo te habla porque a ti Efraín y a ti Judá, ya ustedes saben que cuando dice Efraín o a veces Israel, se refiere a esas 10 tribus que entraron en una contaminación espiritual por adorar a otros dioses. Pero qué lindo es que nuestro Señor ahí nos fue a buscar. Amén. Qué hermoso es ver cómo el Señor no le importó que nosotros estuviésemos contaminados y muertos espiritualmente, y Él salió a buscarnos. Por eso su amor es incondicional, su amor entrañable, y eso le costó su vida dada en el madero. Entonces esto nos trae, nos conecta, Edwin, con lo que fue ese encuentro con la samaritana, ahí en Samaria. Así es. Cuéntanos. Y un encuentro, mire, bastante importantísimo, que arroja luz, una luz increíble. ¿Por qué? Porque ahí se da el caso, ¿verdad? Como bien conocemos la historia, que Yeshua va y se sienta en el pozo, incluso un pozo que fue cavado por los antepasados. Así es. Un pozo que tiene para esa región y para la tierra donde estaba mucha importancia. Entonces ahí vemos cómo él derriba muchos mitos, tabúes. Vamos a decir, o tabúes, exactamente, en cuanto a dónde yo voy a adorar, porque se da una conversación muy interesante entre él, Yeshua, y la samaritana, ¿verdad? Donde vemos que Yeshua ahí destaca que lo que él quiere es personas que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad, en Ruach y en Emet. Y entonces ahí él define y dónde es que debemos nosotros de adorar, que es o más bien, dónde se debería adorar en ese momento, que es en Jerusalén, porque ya ahora mismo nosotros tenemos vamos a decir, la gracia y la facilidad de adorar de donde estamos. Pero aunque en un futuro, ¿verdad? Ya cuando Él venga, vamos otra vez a adorar junto con Él en la ciudad de Jerusalén. Vamos a adorar junto con Él. No la terrenal. No la terrenal. Sí, te iba a comentar ahí ese amor entrañable de Yeshua, que, como mencionaba la pastora, Samaria se había degradado totalmente. Tenían adoración, tenían un templo en Jerezín, sí. Se habían hecho un sinnúmero de cosas que eran totalmente contrarias a la Torá, lo que estaba escrito. Pero el Señor dice, pasaré por Samaria, me es necesario pasar por Samaria. Por esos gentiles, eso que ustedes desechan, esos que están ahí, que así somos nosotros, parte de eso.
el Señor se apiada, porque su amor entrañable, Él no desecha a las personas, Él te busca para darte de Él, de lo bueno, de lo agradable, de lo perfecto. Y tú sabes que hay un temita que quizás me salga un poquito de lo que es el hilo conductor de este diálogo de hoy, pero no quiero dejarlo pasar por alto. Fíjense que en los pozos donde él se reunió con la samaritana, antiguamente eran lugares de congregación, donde se reunían a hablar de la Torá. Es decir, que cerrar un pozo era como cerrar una iglesia en este tiempo, como cerrar una congregación. Entonces me llama mucho la atención cómo hay una línea que se ha levantado ahora, o por lo menos yo lo he oído ahora, de que no puede haber templo, diciendo templo en lugar de congregación, por llamarlo de una forma. Entonces que no puede haber lugar de congregación grande, que ahora es en las casas que hay que reunirse. Y que ese es el diseño de la iglesia primitiva, que se reunían en las casas. Entonces, ya vimos un ejemplo de que no es así solamente. Entonces quiero ir a las escrituras rápidamente, porque tenemos que saber que cada contexto histórico es relevante conocerlo para poder entender por qué se hacían las cosas. Por ejemplo, ellos muchas veces se reunían en las casas porque tenían que esconderse de la persecución, porque lo estaban persiguiendo. Entonces también, si vamos a la palabra, ellos en algún momento se llegaron a reunir en catacumbas. Entonces ahora tenemos que reunirnos en catacumbas porque ellos se reunían en catacumbas. También en Romanos 16:5, en Primera de Corintios 16:19, encontramos a una eclesía, una congregación reunida en una casa específica, bien, en ese lugar, en ese momento. Pero también en Primera de Corintios 11, en sus versos 17 al 22, vemos claramente que había un sitio de reunión donde todos iban. Claro. De manera que nosotros vemos que hay diferentes contextos para reunirse y que así lo hubo en la iglesia primitiva. Entonces no podemos aislar las cosas, amados, y crear una doctrina, porque extraemos una porción y la aislamos. Eso es muy peligroso y podemos hacer mucho daño. Y dice el Señor que hay de aquel que le quita o le añade algo a las escrituras. En el siguiente capítulo. Entonces fíjense ustedes cómo, si conectamos lo que dijiste, Edwin, ahorita, de que Él le dijo ahora, los adoradores me adorarán en el Ruach y en el Emet, es decir, con mi mente, con mi poder y en verdad, es decir, en fidelidad, imitándome, dando el testimonio. Entonces esos son los ríos que empiezan a correr de nuestro interior, que cambian la vida. El creyente tiene que vivir ahora, como te dices, con esa agua de vida, en gozo, en alegría. Estoy pasando tribulación, pero me gozo en el Señor, porque yo sé en quién yo creo. O sea, hay problema, hay tribulación, hay escasez, hay necesidad. Como decía el apóstol Pablo, en todo me he gozado, he aprendido, no importa la circunstancia. Yeshua dice, yo soy el agua que da vida. Es precisamente eso. Es entrar en el conocimiento de Yeshua, es con el poder, con el Ruach, entrar en las escrituras. Y las escrituras nos va a dar vida, las escrituras nos va a levantar, nos va a sustentar, nos va a dar fortaleza para nosotros poder hacer la obra. Eso es definitivamente lo que quiso decir Yeshua cuando dijo, ven, bebe de esta agua que no te va a dar sed.